Buenos días, hermanos. Hoy continuamos con la lección número 4 del curso de la fe y el arrepentimiento. No tendremos presentación porque parece que la computadora ya llegó. No está encendiendo. No tiene. Muy bien. Entonces, entrando ya en materia, en primer lugar, hay que hacer una aclaración. La semana pasada, al inicio yo dije que la palabra regeneración no aparecía como tal en la Biblia o en el Nuevo Testamento específicamente, y eso fue un error de mi parte, porque la palabra sí aparece, y debo agradecerle al hermano Alex por la indicación que él me hizo. Entonces vamos a buscar primero Mateo 19, 28. Bien, Mateo 19, 28 dice así: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Este es el primer caso en el cual la palabra aparece, pero aquí la palabra debemos entenderla como restauración. No se está refiriendo a la obra que hace el Espíritu Santo en el corazón de las personas. ¿Cómo sabemos nosotros que podemos entenderla de esa manera? No solo por el contexto, sino también por las palabras de Pedro en Hechos capítulo 3. Vamos a buscar Hechos capítulo 3. Es el sermón de Pedro que posiblemente estaremos leyendo más adelante también, pero veamos lo que él indica en el versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, se están refiriendo al mismo tiempo, y el término que usa Pedro es la palabra restauración. La otra aparición de la palabra sí nos es relevante, y la vamos a ver en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, y vamos a leer a partir del versículo 4 para que tengamos una idea de dónde aparece la palabra en su contexto. Y dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, en este caso sí nos interesa el uso de la palabra regeneración. El término griego es la palabra paligenesia. Paligenesia, separado de la siguiente manera: palin, que significa antes, y el término génesis o genos que vemos ahí, que es de origen, nacimiento. Entonces, ya que aprovechamos para ver el origen de esta palabra, ¿cuáles son las palabras que nosotros leemos y que vemos traducidas como nuevo nacimiento en el Nuevo Testamento? Por ejemplo, en Juan 3, vamos a ir a Juan 3. Versículo 3, Juan 3:3 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
En otras traducciones nosotros vamos a leer el que no naciere del cielo o de arriba, literalmente. Entonces, el término en este caso, que nada más está refiriendo al nacer, es de nuevo genos, nacimiento, origen. En Santiago 1:18, vamos a buscarlo. Santiago 1:18. Que también lo vimos la semana pasada, dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, aquí la palabra es apukeo. Apukeo, que lo que quiere decir es dar nacimiento a o engendrar. Okay. Mi hermano imprimió las diapositivas, pero eran para ustedes. Yo tengo el material acá. Y uno más, vamos a ver 1 de Pedro 1:3, que está más adelante. Primera de Pedro 1:3, que dice: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Así como renacer significa para nosotros algo que nace de nuevo, también la palabra en griego es anagenao, donde aquí la partícula a es la que le da también el sentido de engendrar de nuevo a alguien. Muy bien. Son tantas las citas que nosotros podemos seguir estudiando con respecto a la regeneración, que muchas que también yo considero pertinentes quedaron por fuera la vez pasada y que vamos a repasar para que nos sirvan de introducción a la clase de hoy. Hay otro pasaje muy conocido que es Jeremías 13:23. Jeremías 13:23, y dice: ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. La imposibilidad física, genética que se demuestra en este pasaje tiene que recordarnos la definición que nosotros estudiamos de regeneración: el acto secreto de Dios, es de Dios solamente, no es algo que el hombre pueda hacer, porque así como uno no escoge cuando nace, tampoco estuvo en nosotros decidir nacer de nuevo, sino que el fruto que vamos a estudiar hoy, que es el creer, fue como respuesta a ese nuevo nacimiento que se había dado. Entonces, ¿cómo una persona que está habituada, dice el profeta, que es solamente hacer el mal, cómo van a hacer ustedes? Es lo mismo que pedirles a un leopardo que se quite las manchas. No se puede. Otro más, recordamos entonces que era el acto secreto de Dios, y hay un pasaje en Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5, que dice así: Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. La similitud de estas palabras con lo que Jesús le dice a Nicodemo: usted no sabe para dónde sopla el viento, nos llama poderosamente la atención. Y entonces hay que recordar también, vimos que era el acto secreto, es decir, uno no tiene una evidencia visible del momento en que ocurre, porque era un acto instantáneo. Que si hay fruto, claro que la va a haber, pero si no es por el nuevo nacimiento, las personas no van a percibir las cosas que son espirituales, que es el pasaje de 1 Corintios 2:14, también conocido para nosotros y con el cual cerramos el repaso de la lección pasada. 1 Corintios 2:14.
Dice así: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cómo? Para el hombre natural esto no es perceptible. Ustedes están locos, esto no tiene sentido lo que ustedes están diciendo. No que él no pueda entender, sino que simplemente no las puede recibir. Entonces la pregunta a la cual muchos de nosotros nos enfrentamos, y que también las personas que nos están viendo o que escucharán esta lección más adelante se están iniciando en las doctrinas de la gracia, es esta: pero entonces, si la regeneración es un acto que pertenece a Dios solamente, que el hombre no tiene suerte en este momento, entonces ¿para qué predicar? ¿Cuál es el sentido de la predicación si los hombres no pueden hacer nada por sí mismos para nacer de nuevo? Es más, dirá Grudem, ¿no es acaso, una pregunta para que reflexionemos, absurdo y cruel pedirle a una persona que responda cuando nosotros sabemos que está espiritualmente muerta? ¿Cómo respondemos nosotros a esta cuestión? Hermanos, ¿por qué es que nosotros predicamos? ¿Alguien quiere responder por qué es que nosotros predicamos? ¿Don Álvaro? Porque a través de la palabra el Señor hace nacer de nuevo a la persona. O sea, ella no tiene oído, pero su palabra hace lo que Dios quiere. Muy bien. ¿Cuál es el versículo que debería venir a nuestra mente de inmediato? Hebreos 10. ¿Y Hebreos qué ciertos? Bueno. Viene por el oír. Romanos, claro, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es que seguimos predicando. ¿Cómo creyó usted? ¿Cómo creerán las personas? La predicación es el medio designado para que las personas manifiesten fe. El nacer de nuevo no nos pertenece a nosotros, pero sí el predicar, que es la labor que Dios nos ha designado, y solamente por ella vendrá la fe. Entonces, por fin llegamos a lo que le da el título a este curso: fe y arrepentimiento. ¿Qué vamos a estudiar primero, fe o arrepentimiento? Alguno dirá, ¿qué es primero? Bueno, algunos autores como Grudem no serán tan tajantes en decir que viene primero la fe y luego el arrepentimiento, porque él va a decir, para que haya conversión tienen que darse las dos, y la una no se puede dar sin la otra. Es decir, toda persona que realmente cree se arrepentirá de sus pecados. Pero un autor como Hodge, no, él será más tajante y dirá, si nosotros tenemos claros los términos, debe ser natural que la fe preceda al arrepentimiento, porque él va a decir que como alguien se va a volver de su camino, que es lo que significa arrepentirse, como alguien se va a volver sin primero haber creído, no sería un acto racional. Bien, yo me inclino más por lo segundo, con Hodge, de que podemos ser persuadidos de que primero tiene que venir la fe para que alguien se vuelva a su camino, y así el arrepentimiento, pero tampoco vamos a sobredimensionar este aspecto de tal manera que lo convirtamos en algo tan esencial. ¿Por qué? Porque en las Escrituras, cuando nosotros estudiamos los diversos pasajes, vamos a ver que el arrepentimiento a veces es presentado como un sinónimo de creer. Arrepentidos y bautícese cada uno, dice Pedro. O como dice Pablo, que cuando él está hablando con Agripa, que él fue anunciando de ciudad en ciudad que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. Es decir, estaba anunciando que creyeran en el Evangelio, pero la palabra ahí está siendo usada casi como un sinónimo de creer. Por tanto, vemos que sí, no podemos crear una separación tan tajante, y definitivamente la conversión requiere esos dos elementos: fe y arrepentimiento. No puede haber tal cosa como alguien que diga, yo creo en el Señor Jesucristo, pero no me he arrepentido de mis pecados. O alguien que diga que siente mucha tristeza por su maldad, pero que no puede creer por completo la obra del Señor Jesucristo. Y antes, entonces, de entrar a los elementos tradicionales de la fe, que ya muchas veces se ha
mencionado que el conocimiento, que el asentimiento a la verdad y la voluntad, lo primero que vamos a estudiar esta mañana es la base de la fe, la base de la fe. Y esto siguiendo el enfoque que Carlos Hodge le da al tema de la fe. ¿Por qué de esta manera? Porque es de suma importancia que nosotros tengamos bien establecido el cimiento, porque es lo que a nosotros nos va a diferenciar de lo que otras personas enseñan o creen. Digamos, cuando alguien dice, es que no importa si usted tiene fe en Mahoma, en la Virgen María, en usted mismo, en Mickey Mouse. La pregunta es, ¿con qué autoridad lo está diciendo usted? ¿Porque a mí me parece? ¿Porque yo lo digo? ¿O porque lo dicen las otras personas? ¿Por qué nosotros vamos a decir que la fe que salva solamente la podemos derivar de las Escrituras? Porque ellas van a ser nuestra base. Y de ellas es donde nosotros vamos a derivar todo nuestro conocimiento del tema, no de lo que a nosotros nos parece y lo que las personas quieren entender por fe, que es un concepto que ha sido tan manipulado que al final de cuentas es irrelevante alguien que diga que tenga o no tenga fe. Crea en usted mismo y eso bastará. Entonces, ¿cómo define Hodge la fe? Él va a decir, la fe es la persuasión de la verdad basada en el testimonio. Persuasión de la verdad basada en el testimonio. Y ahora, ¿qué es la fe cristiana? La fe del cristiano es la persuasión de la verdad de los hechos y doctrinas registrados en las Escrituras con base en el testimonio de Dios. Persuasión de la verdad de los hechos y doctrinas registrados en las Escrituras con base en el testimonio de Dios. Ahora, ¿cómo llegamos nosotros a esta conclusión? Bueno, vamos a separarlo en tres partes. Primero vamos a ver la naturaleza psicológica de la fe, que la fe por sí misma, como también es entendida, es una convicción que se va a basar siempre en un testimonio, en el grado de credibilidad de alguien, y luego vamos a ver las pruebas que nosotros tenemos en el uso común que dan las personas, en la prueba de nuestra misma conciencia, y claro, la prueba que nosotros tenemos en la Biblia. Entonces, la naturaleza psicológica de la fe. ¿Qué quiere decir el autor con hablar de la naturaleza psicológica de la fe? Bueno, entendamos aquí el uso de la palabra psicológica como aquello que está relacionado con la mente. Es decir, nosotros no estamos hablando de algo material, sino que tiene que ver con nuestro espíritu, pero más que con las emociones, tiene que ver con nuestro pensamiento. Esto queda en evidencia cuando nosotros estudiamos la definición de fe que el mundo va a tener, por ejemplo, buscando en un diccionario. Veamos las distintas acepciones. Por ejemplo, fe van a decir conjunto de creencias de una religión, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Como ejemplo, pues yo le tengo fe a ese médico, es de lo que él me recete, yo le creo. Entonces es esa confianza que la persona tiene o de alguien o de algo, porque a veces también es, no sé, algún remedio casero, podríamos pensar nosotros. Es que diera una de estas inhalaciones con Cepol y usted queda curado. Y eso yo le tengo fe, nunca me ha fallado. También puede ser la creencia que se da algo por la autoridad de quien lo dice o por la fama pública. Es decir, quizás un ejemplo de, yo digo 2 más 2 es igual a 5, nadie me va a creer aquí, pero tal vez puede venir Stephen Hawking, tan reconocido con su fama de una mente brillante, y él viene y dice 2 más 2 es igual a 5 y nadie lo cuestiona. Lo dijo Hawking, tiene que ser así. Y así nosotros a veces manifestamos esto con ciertas personas que no ponemos en tela de duda lo que nos dicen, sino que no, lo está diciendo
el hermano Eric o lo está diciendo don Álvaro, tiene que ser así. Eso, o cuando uno está de pequeño todavía, cuando el papá o la mamá le decía a uno, bueno, no sé, tantas cosas que le dicen a uno, pero entonces uno le creía a la mamá y al papá, ¿verdad? Sí, tiene que ser así. También puede ser la palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad, o la seguridad o aseveración de que algo es cierto. Esto es como cuando nosotros decimos yo doy fe de esto. Entonces alguien está hablando y alguien dice, pero eso es así. No, eso que está diciendo es así. Yo doy fe de que es así. Entonces usted está públicamente afirmando que eso tiene que ser verdad y que usted está poniendo su reputación en juego con ello. Entonces, ¿qué podemos notar en todas estas definiciones? Que en el sentido más amplio, fe es asentir a una verdad, la persuasión de la mente de lo que se está diciendo, lo que se está viendo, es cierto. Por eso en el lenguaje cotidiano, cuando nosotros decimos que creemos en algo, es porque nosotros lo estamos dando por cierto. Y también estamos notando un elemento primario en estas definiciones de fe, y es el elemento de la confianza. De la confianza. Y esto de ser digno de confianza se opone a todo lo que es engañoso, a lo falso, a lo irreal, a lo vacío, a lo carente de valor. Cuando usted considera algo digno de confianza, es porque aquello es lo que dice ser digno de ser. Muy bien, pero entonces, ¿cómo entendieron las personas, los escolásticos y los reformadores, la fe al inicio de los tiempos? Ellos van a decir que la fe es la convicción que se basa entonces en un testimonio. Agustín decía, por ejemplo, Agustín dice, conocemos lo que descansa sobre la razón, creemos lo que descansa sobre la autoridad. Conocemos lo que descansa sobre la razón, creemos lo que descansa sobre la autoridad. ¿Por qué es importante? ¿Qué llama la atención de esta declaración de Agustín? Y es que vemos el entendimiento histórico de que al final de cuentas, hermanos, habrán aspectos y doctrinas particularmente que tienen que ser recibidas no necesariamente porque puedan ser demostradas o entendidas, sino porque Dios lo dice. ¿Quién lo está diciendo? Es Dios. Esa es la autoridad. Y por tanto, así lo creemos. Había una frase muy popular que decía, la fe es humana cuando está basada en lo humano, pero será divina cuando esté basada en el testimonio de Dios, en lo que Dios ha dicho. Y para algunos esto puede parecer un razonamiento circular. ¿Por qué cree usted esto? Porque lo dice Dios. De ese tipo de que A demuestra B, pero A no puede ser demostrado. Sí, pero es que en el caso de Dios nosotros estamos hablando de la causa última. Si hubiera una autoridad más a la que nosotros pudiéramos apelar para demostrar la certeza de Dios, entonces nosotros no tendríamos que apelar a Dios, sino a esa otra autoridad que está certificando lo que Dios dice. Pero en el caso de Dios, lo que Él dice ya es la autoridad última y final. Por tanto, lo que nosotros vamos a creer va a estar basado en lo que Él ha dicho, y en lo que Él dice entonces va a ser veraz. Veamos, por ejemplo, lo que decía Tomás de Aquino. Tomás de Aquino decía, la fe de que hablamos no asiente a nada excepto que sea revelado por Dios. John Owen dice, toda fe es un asentimiento a un testimonio, y la fe divina es el asentimiento a un testimonio divino. Otro puritano, John Howe, dice, ¿por qué creo que Jesús es el Cristo? Porque el Dios eterno ha dado su testimonio acerca de Él que lo es. Y podríamos citar muchos más. Pero entonces, esto va a traer una pregunta para muchas personas. Entonces, ¿por qué reciben ustedes
lo que creen, en base a la autoridad de Dios o con base a la razón. Nosotros vamos a detallar de que en efecto nosotros no podemos eliminar el elemento de la razón en la fe, pero primariamente lo que determina lo que nosotros creemos es la autoridad de Dios. Ese es nuestro fundamento. También debemos entender que cuando decimos testimonio, esto no solo se limita a lo que un testigo fiel o un testigo fidedigno pueda decir. Nosotros tenemos en el Antiguo Testamento que las señales y los milagros fueron el testimonio, la señal para los profetas de que ellos venían de parte de Dios. Recordemos el caso de Elías. Elías está en el monte Carmelo y dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, entonces id tras de él. Y él dice: el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Entonces, cuando descendió el fuego del cielo, esa era la señal, la confirmación por parte de Dios de que la declaración del profeta era verdad. También fueron así los milagros de Cristo. Esa era la confirmación que él venía de parte de Dios. Pero también nosotros aprendemos que ya para la iglesia en estos días, ¿cuál es la señal para nosotros? ¿Cuál es ese testimonio? Pues es el Espíritu Santo que nosotros recibimos como sello en el momento de creer. Como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hay alguien que confirma. Entonces, podemos estar nosotros, de acuerdo con la definición que Hodge ha dado, recordemos, en la persuasión de la verdad de los hechos y las doctrinas con base en el testimonio de Dios. Entonces ya vimos que la primera prueba, que las personas regularmente van a usar la palabra de esta manera. Cuando se dice que da fe en algo es porque lo creen. Entonces, esto nosotros lo vemos como algunas personas lo llaman la fe histórica. Es decir, cuando nosotros vamos a la Biblia, muchos de los hechos que están aquí relatados son factibles históricamente. Se puede ir y arqueológicamente se va a encontrar las ciudades, va a encontrar los lugares que son mencionados, es decir, las cosas pasaron. Entonces, con una base histórica, aquello que puede ser creído, que puede ser demostrado, la fe, como la estamos definiendo, es como la estamos presentando, como esa persuasión de los hechos. Es decir, usted puede ir a la Biblia y puede demostrar que lo que se relata sucedió. Pero viene también la prueba de la conciencia. ¿Por qué? Porque la Biblia no es solamente un libro de hechos, es también un libro de doctrina. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta afirmación? Dios es el creador de los cielos y la tierra. Es un hecho. El Génesis nos relata cómo pasó, pero es también una doctrina, es la doctrina de la creación. Y nosotros sabemos que es una doctrina porque el autor de Hebreos va a decir que es por fe que nosotros entendemos que en el principio lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es a la vez un hecho y es una enseñanza. Y hay también doctrinas que son solamente enseñanza, no son hechos. Por ejemplo, puede demostrarse históricamente que un hombre llamado Jesucristo existió, pero la doctrina para nosotros es que Él vino para redimir a las personas de su pecado. Eso no puede ser demostrado históricamente. Que existió, sí, pero que ese fuera el propósito de su misión, eso solo lo sabemos por la revelación de las Escrituras. ¿Y cómo lo vamos a recibir? Solamente en base a lo que Dios ha dicho, porque el hombre natural esto no lo va a entender. Entonces, ¿cómo sustentan las Escrituras todo esto que hemos dicho hasta el momento? La clave está en la diferencia que di en el último ejemplo. ¿Cómo sabemos nosotros que Jesucristo vino
para dar redención a su pueblo, solamente por la Biblia. Y eso es lo que distingue la revelación general de la revelación especial. Nosotros no podemos basar nuestra fe en lo que vemos en la creación. Es solamente este conocimiento que puede ser adquirido por medio de la Biblia. Y nosotros vemos que en el Antiguo Testamento fue la manera entonces que los profetas certificaban todo lo que decían. ¿Cómo se presentaban ellos? Así ha dicho Jehová. No podían apelar a nadie más. Yo vengo en nombre de Jehová, y así ha dicho él. Entonces, ¿qué es lo que sucedía en algunos casos cuando el profeta no llegaba con señales y milagros, como en el caso de Elías o de Eliseo, o en el caso de Moisés? El Señor decía, si no se cumpliere lo que el profeta ha dicho, no es de mí, no lo he enviado yo. Y también vamos a ver que fue la manera en que los apóstoles se presentaron a sí mismos. Ellos se presentaron como testigos de los eventos que acontecieron en la vida de Jesucristo. Y vamos a ver los pasajes. Lucas 24. Lucas 24, versículo 45. Notemos particularmente lo que el versículo 45 está estableciendo. Les abrió el entendimiento. Ahora sí, con eso. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Yo no les estoy mandando a ustedes a la deriva, o ustedes no van a ir a predicar algo que no sucedió. No, esto que están diciendo de que el arrepentimiento para perdón de pecados está en el nombre del Señor Jesucristo, ustedes son testigos de esto. Otro más, Juan 3:11. Unas páginas más adelante. Cristo mismo, hablando con Nicodemo, habla con base en el testimonio que ha recibido. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. También en el mismo capítulo de Juan 3, veamos el versículo 31. Versículo 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. En otras palabras, rechazar lo que Cristo decía era ser a Dios mentiroso. Él venía de lo alto y él decía, ustedes no están recibiendo mi testimonio, pero el que lo recibe dice, lo que Dios habló por medio de Jesucristo es cierto, Dios es verdad. No recibirlo, no recibir a Jesucristo es hacer mentiroso a Dios. Hechos 1:8. Cristo vuelve a recalcarles a ellos que son testigos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos asimismo también se presentaron como testigos. Hechos 2:32. Veamos lo que dice Pedro. Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 3:15. Nuevamente Pedro. 3:15 dice: y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y una vez más, en el versículo 32 del capítulo 5, Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nosotros somos testigos y el Espíritu Santo asimismo también atestigua que todo lo que estamos diciendo así fue. Nuevamente en Hechos, otra vez Pedro, capítulo 10, versículo 39. Hechos 10:39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no todo al pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Llama la atención aquí que ahora Pedro no solo se pone a él y el grupo como testigos, sino que también los que fueron antes que ellos, todos los profetas del Antiguo Testamento, también dieron testimonio de Jesucristo, que Él vendría para perdón de pecados. Y un versículo más para terminar con esta demostración de que uno habla como testigo en base al testimonio que Dios ha dado de sí mismo. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Nosotros podemos apelar entonces a las muchas definiciones que las personas pueden dar, a las definiciones que hombres piadosos pueden dar, pero en última instancia, hermanos, ¿cuál es nuestra base para la fe? Es el testimonio que Dios mismo nos ha dado. Y aquí está. Y no recibirlo, eso será Dios mentiroso. La base de nuestra fe no van a ser nuestra razón, no va a ser lo que sintamos, ni no va a ser el efecto que la verdad tenga sobre nuestras vidas. Estamos negando la razón, nada que ver. En todo momento, hermanos, cuando uno está estudiando, esto apela siempre a nuestra mente. ¿Cuál es la conclusión de Pablo? Oh, profundidad de las riquezas, de la ciencia y del conocimiento de Dios. No lo puedo comprender. Apela a nuestra razón.
Tenemos que estudiar, no somos que algunas personas, ustedes lo han escuchado, que dicen, es que ir a una iglesia o es que la religión, ustedes son como autómatas, no piensan, lo que dice la persona eso es, y ustedes no razonan nada de lo que están recibiendo, y no es así. Pero estamos apelando a alguien que lo dice. Tampoco va a ser la base de nuestra razón los sentimientos, porque podemos caer en un misticismo, a lo que yo siento, a las experiencias. Y eso es terrible, hermanos. Yo por años, que yo me preguntaba, Señor, ¿por qué es que yo veo que aquellas personas hablan tanto de sentir algo, esa experiencia, y era frustrante, porque yo no estoy sintiendo lo que ellos deberían de sentir, o cómo se supone que debería sentirme para saber si estoy sintiendo lo mismo que ellos? ¿Acaso es que no he creído yo para salvación? Esa no es la base para nuestra fe. Tampoco los efectos que pueda tener sobre nosotros, y que sin duda va a tener. Pero, de nuevo, ¿a qué vamos a apelar? Es a lo que Dios ha dicho. Hermanos, ¿qué fue lo que le dio la certeza a Adán y a Eva cuando Dios les dijo que la cabeza de la serpiente sería aplastada y que vendría uno que lo iba a aplastar? ¿Sobre qué base creyeron? Solo sobre lo que Dios dijo. ¿Cómo creyó Noé? No fue porque ya viera unas nubes que venían con mucha agua, o que ya estuviera empezando a subir la marea, y que estuviera a punto de ahogarse. No habían indicios, ellos ni sabían que era la lluvia. ¿Por qué creyó Noé? Porque Dios lo decía. Y ese es el ejemplo que nosotros vamos a leer en cada ilustración de Hebreos 11. ¿Por qué creyó Caín? ¿Por qué creyó Moisés? ¿Por qué Moisés iba a preferir ser azotado con el pueblo de Israel cuando él tenía todos los deleites temporales del pecado servidos en el templo, junto con los demás de la realeza de Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué prefirió el vituperio de Cristo? Señor, ¿qué le diré a este pueblo? ¿Qué me ha enviado? Yo soy. Nada más. Yo soy Moisés. Y soy el mismo de Abraham, y soy el mismo de Isaac y de Jacob. Yo soy el que te estoy enviando. No había otra autoridad a cual apelar. Así, hermanos, nosotros tenemos como fundamento seguro, no nuestra razón, no nuestros sentimientos, sino el satisfactorio testimonio que Dios nos ha dado, el cual no puede errar y el cual no nos engañará. Y esa es la base de nuestra fe. Bueno, si tienen alguna pregunta, comentario. Bien, como pequeña tarea para la otra semana, nosotros vamos a estar hablando de el elemento del conocimiento en la fe. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Hay diversas maneras. Pueden ir a muchos pasajes conocidos como Hebreos 11, Romanos 10, de que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, etcétera. Pasajes como esos, y ver qué conocimiento, qué son los elementos básicos que los discípulos están poniendo como indispensables para creer en el Señor para salvación. Esa puede ser una manera. Pueden ir a pasajes individuales, o pueden escoger una carta, pueden escoger Primera de Juan, Santiago, Hebreos, en general cualquier libro, Hechos, y cómo la fe se desarrolla en ese libro y qué elementos están poniendo las personas que los escribieron como básicos para creer para salvación. Como ejemplo, por ejemplo, en Primera de Juan, ¿qué dice Juan? Dice que el que no cree que Jesús vino en carne, pues ese no es del Señor, es del anticristo, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos viendo un elemento que es básico, que hay que creer que Jesucristo en efecto vino, y vino en forma corporal. Así en general, para que lo traigan para la otra semana. Señor les bendiga, hermanos.